Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos a la materia de Pentateuco. Comenzamos un nuevo ciclo, comenzamos con una nueva materia. La dinámica que siempre vamos a estar usando en mis materias, pues siempre será que usted pueda ver este video junto al momento en que usted pueda estar leyendo su material, ¿verdad? Porque esa es la manera en cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Vemos el video y leemos lo que tenemos en su material, ¿verdad? Si hay algo extra que ustedes puedan estudiar, pues perfectamente. Al final de este material ustedes van a encontrar un cuestionario que nosotros le llamamos laboratorio, que usted debe enviar antes de que pueda recibir la siguiente clase, es decir, que tiene 7 días para poder hacerlo y enviarlo en el momento que usted lo termine. Así que vamos a comenzar leyendo el material que ustedes tienen, que dice que Pentateuco es el nombre con que se conocen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿De qué libros estamos hablando? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada uno de ellos tiene una cantidad de capítulos bastante grande. Génesis tiene 50, Éxodo 40, Levítico 27, que es el que menos tiene, Números 36 y Deuteronomio 34. Como pueden ver, va a ser un poco complicado que podamos examinar como específicamente cada capítulo. Así que lo haremos por grupos y trataremos de sacar lo más importante y relevante que nosotros podamos aprender de estos libros, más bien de cada libro, por cada capítulo. Hay historias acá que ustedes ya conocen. Génesis es muy conocido, Éxodo igual. Quizás los menos leídos van a ser Levíticos y Números, pero Levíticos habla de muchas leyes que se le dieron al pueblo y Números habla de la manera en cómo estaban distribuidos, ¿verdad? De las descendencias, como de genealogías y todo lo demás, y cuánta gente había de cada tribu, que eso era también importante. Y Deuteronomio pues destaca algunos aspectos de los libros anteriores, ¿verdad? Y algunos otros detalles de Moisés y todos esos. Entonces es muy interesante, la verdad, esta materia. Y va a requerir un poquito de sacrificio que ustedes puedan leer, de verdad. Leer es algo tan importante para poder estudiar teología y que creo que es un hábito que podemos retomar en algunos casos o tomarlo. Así que sigamos leyendo. Dice, constituyen la primera parte del canon. Cuando hablamos del canon, son los libros autorizados para que puedan estar dentro de la Biblia. Se dividió así por razón de sus temas distintos y también por razones prácticas. El Pentateuco establece las bases para todo el resto de la Biblia. Eso es importante porque dice las bases, vean, acá está la razón de todo lo demás, de toda la historia que viene. El autor, Moisés. Se cree que Moisés es el autor, ¿verdad? Incluso hay aquí en el Antiguo Testamento personas que lo citan como Josué, en el versículo 1, capítulo 7 y 8, y en el 23, 6. Y también se menciona en Primero de Reyes 2, 3. Hay algunas citas bíblicas que no las vamos a ir leyendo por cuestiones de tiempo, algunas otras sí, ¿verdad? Mi recomendación siempre será ponga una pausa, lea la cita bíblica y continúa. Dice, las palabras de Jesús nos dan testimonio de que Moisés fue el autor. En Juan 5, del 46 al 47 nos dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vea que definitivamente que Jesús le estaba dando validez a lo que Moisés ya había escrito, ¿verdad? Jesús, Dios. Es decir, definitivamente que esa parte, ¿verdad? Fue tenido, bueno, hemos tenido, vea muy en cuenta lo que sucedió en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta ahora en día. Siempre hemos tenido muy en cuenta todo eso. Y son historias que de verdad siguen impactando vidas. Entonces, para Jesús es importante. Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vea que una vez más le está diciendo que se apegue a lo que Moisés ya había establecido en tiempos antiguos. Dice, tenía la preparación Moisés, ¿verdad? Y la experiencia para escribir porque fue creado en el palacio de los faraones y recibió instrucción en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras.
Eso lo vemos en Hechos 7:22. Así que comenzamos con el libro de Génesis. Génesis significa orígenes. En él se narra la creación del universo. Es la traducción de la palabra hebrea que se dice Bereshit, que significa en el principio. Este libro narra, como dice su nombre, los orígenes o principios del mundo y el comienzo de un pueblo que Dios iba a escoger. El tema general, el principio de todas las cosas, pero a la luz del tema de la Biblia de manera entera, ¿verdad? Es Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. El Génesis se divide en dos partes claramente diferenciadas. Una es la parte donde dice que va desde la creación hasta Abraham, que son los primeros 11 capítulos de la Biblia, que son los que veremos hoy, y la historia de los patriarcas, que estamos hablando de Abraham, luego su hijo Isaac, Isaac Jacob, Jacob José. Esa es como la línea que se sigue, ¿verdad? Y esas son las historias que aparecen acá en la Biblia. Es posible que Génesis 1:1 afirme que Dios creó la materia en un acto. El vocablo bara, traducido creó, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada o crear algo completamente nuevo sin precedentes. Y eso lo vemos en Hebreos 11:3 que vamos a leer. Hebreos 11:3 estamos hablando que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vea que aún Hebreos, ¿verdad?, menciona un libro del Nuevo Testamento, se habla acerca de este punto de la creación. Después de reconocer ciertos hechos, al interpretar el relato de la creación, nos va a dar un mayor panorama de la situación que se vivía en ese tiempo. Uno, Génesis no da fechas y las genealogías primitivas no se pueden tomar en cuenta para calcular porque existen algunos vacíos. Número dos, la Biblia no es primordialmente un libro de ciencia, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay pocos detalles de la creación. No hay como un método, un procedimiento y así se creó el sol. No, solo dice se creó el sol, se creó la luna, las estrellas y ya, o sea, no hay como mayores detalles. Tercero, se han desarrollado algunas teorías con el propósito de armonizar el relato bíblico con los conceptos científicos y algunas de ellas estas son las que más pudieran apegarse a lo que se habla de la creación. Una es la teoría del vacío o del arruinamiento y recreación. Y esta dice que hubo una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que tiene relación directa con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios. A mi parecer, ¿verdad?, yo me apego mucho a esta teoría. Hay algunas otras, como está la teoría de la creación progresiva y la teoría de la catástrofe universal. Si necesita, tengo algunos links que le puedan ayudar a poder descubrir, o yo creo que podemos hacerlo, ¿verdad?, a través de internet, ¿verdad? Nos metemos a buscar este tipo de información para tener un mayor conocimiento, ¿verdad? Porque no nos vamos a detener mucho a hablar acerca de esto. Luego dice: los días sucesivos de la creación fueron: primer día, que fue luz, es decir, que hubo día y noche. Segundo día, cielo, atmósfera y mares. Tercer día, continentes y vegetación. Cuarto día, los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. Sexto día, los animales, los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, ¿verdad?, Dios descansó. Cada etapa de la creación, dice, preparó el camino para la siguiente, y todas tenían el propósito de preparar el escenario para el punto culminante. ¿Cuál fue? El último día de creación, el día 6, la creación del hombre. Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran, dice, entre sí, eso lo vemos en Génesis 1:26, que lo voy a leer, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra. Estamos hablando de no solamente uno, sino que varios, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso dice acá que
fue un hecho, ¿verdad? Que era importante que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice que el hombre no solo recibió el soplo de vida, por lo tanto, el soplo de vida, por lo tanto tiene un espíritu inmortal, ¿verdad? Es decir, no somos totalmente Dios, fuimos hechos a semejanza. El 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es un ser moral, no está obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee albedrío y conciencia. Y número 3, es un ser racional con capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas. Y cuarto, al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Eso es un detalle sumamente importante, o sea, por eso dice ahí que una semejanza. El gran propósito que Dios quiere realizar mediante la redención es restaurar esta imagen en el hombre hasta que sea perfecta, como se observa en Cristo. Eso lo vemos en Romanos 8:29, Colosenses 3:10 y Primera de Juan 3:2. Aquí en el capítulo 2 hubo una caída del hombre y hubieron consecuencias. El capítulo 2 nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo lo bueno, sin embargo, todo cambia en el capítulo 3 y 4, pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia, ¿verdad? De algo tan perfecto, pues el hombre le dio espacio a todos esos sentimientos. Y algunas consecuencias de la caída fueron que Adán y Eva conocieron personalmente el mal, porque sus ojos fueron abiertos, se cortó la comunión con Dios, la naturaleza humana se corrompió y Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. En esta parte quizás quiero detenerme un poco, y yo creo que muchos, ¿verdad?, tenemos eso de que Adán tuvo la culpa porque la dejó sola, o Eva tuvo la culpa porque le hizo caso a la serpiente, ¿verdad? Hay bastantes cosas. El punto no es discutir quién fue el culpable o no. Ambos estaban en el Edén, ambos sabían sus responsabilidades y las cosas que Dios les había dicho que hicieran, y pues fallaron, ¿verdad? Porque eran uno solo. Entonces, Dios, a pesar de eso, ¿verdad?, dice, si bien es cierto que Dios no consiente a Adán y Eva, les da una promesa mesiánica. Es decir, los deja vivir con las consecuencias, pero Dios, de verdad, en su infinito amor, da su primera profecía. Y eso lo vemos en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti, está hablándole a la serpiente, y la mujer, estamos hablando de Eva, entre tu simiente, es decir, la simiente satánica, la simiente haciendo referencia a la serpiente y a Satanás, la simiente suya era la de la mujer, que estamos hablando de una simiente mesiánica. Esta te herirá en la cabeza, que eso será un golpe de muerte, ¿verdad? ¿Quién? Esa generación, ese momento en el cual sabemos que Satanás va a ser vencido por completo. Y aunque le dice al final, y tú le herirás en el carcañal, que no es un golpe de muerte. Sabemos que Jesús tuvo que hacer un sacrificio, o sea, acá, ¿verdad?, Dios, al mandar a Jesús a hacer un sacrificio por nosotros, y yo creo que esa parte donde dice tú le herirás en el carcañal, algo que me gusta, que dice que sí fue un golpe, ¿verdad?, para Dios, pero no era un golpe de muerte, era algo de lo que Dios iba a levantar a Jesús, y por eso estamos aquí. Definitivamente que al leer esta cita bíblica es súper importante que le pongamos atención a cómo se refiere, a qué se refiere y qué es lo que puede impactar esta cita bíblica, hablando ya de lo que iba a pasar más adelante en Mateo 25, 24, 27, 28, donde habla ya de la muerte de Jesús. Dice, luego de esto vamos a hablar un poco acerca del diluvio. El diluvio fue una inundación con agua provocada por Dios en la época de Noé para destruir toda la humanidad, y salvó
unos cuantos miembros elegidos de sobre la tierra. Eso lo vemos en Génesis 6, 7, 8, incluso el 8 al final, y el 9 al principio, creo yo, se habla acerca de eso. Dice, preparó el arca por fe. Dios le reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto con su familia y por él a la humanidad entera. Era una semejanza de lo que en realidad iba a pasar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso lo vemos en Hebreos 1:7. Vea cómo hemos estado leyendo Hebreos 11, que es el capítulo que habla acerca de la fe. Y cómo se menciona a Moisés, cómo se menciona lo que le pasó a Noé. Dice que Noé predicaba mientras construía el arca. Eso lo vemos en 2 de Pedro 2:5. Dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. A pesar, ¿verdad?, de las circunstancias y de las burlas, más que todo, vea, que él estaba recibiendo, porque esto nunca había pasado, nunca había caído agua, o sea, de arriba hacia abajo. Aunque nosotros lo vemos normal, pues eso no era así, para ese momento, para ese entonces. Dice que él fue obediente, eso lo vemos en Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7, 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eran 7 días antes de comenzar el diluvio. Dios mandó a Noé, a su familia y a los animales a que entrasen al arca. Posiblemente Dios haya hecho que los animales presintieran la inminente catástrofe y se volvieran mansos. No sé si ustedes ya han visto algunas películas o algo donde se ve que los animales se mueven hacia un lado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ellos estaban siendo obedientes, a Dios. Creo yo que Dios trata de salvar siempre a los animales. Eso es como un instinto que se les pone a ellos. Entonces, cuando se habla de esto, vea, porque cómo le iban a hacer caso todos los animales, con que a veces un perrito, ¿verdad?, cuesta que pueda hacer caso, que pueda ser obediente, pero en el caso de Noé fue así, ¿verdad? Aquí van a ver ustedes una imagen donde muestra más o menos las medidas que podía tener el arca. Otra de las situaciones es la razón del diluvio. La razón del diluvio, el hombre vivía, dice, constantemente planeando y haciendo el mal. Eso lo vemos en Génesis 6:5 y resolvió destruirlo. Eso lo vemos en Génesis 6 del 1 al 7. Pero Noé era un hombre justo, de modo que él y su familia inmediatamente habían de escapar para iniciar algo nuevo. ¿Qué significa eso? Que esa parte del diluvio, ¿verdad?, nos indica a nosotros que ahí ya estaba la misericordia de Dios. Hubo una preparación para eso. Los ocupantes fueron 8 personas. ¿Quiénes fueron esas 8 personas? Noé, ¿verdad?, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y fueron preservados en el arca. Entraron un macho y una hembra de cada división, y además de esto hubo 12 animales adicionales, 6 machos y 6 hembras de cada especie limpia. Presumiblemente dice que para alimento y sacrificio. Eso lo vemos en Génesis 7 del 2 al 3. Algunos comentaristas interpretan las cifras como 7, más bien que 14 en total de cada uno. También se almacenó a bordo alimento vegetal para todos esos ocupantes del arca. No se hace mención a algunos seres marinos, pero pueden estar incluidos donde dice de todo lo que vive y de toda carne. El momento del diluvio, yo creo que ustedes ya han escuchado de esa historia, ¿verdad? Este momento, quien cerró las puertas fue Dios, ¿verdad? Una vez adentro, tenía Dios que guardar y preservar la vida. El mal, de verdad, se había ido al extremo, y yo creo que no está muy, muy lejos, ¿verdad?, de que eso, de la maldad que pueda haber con el mundo actual. Vean que Noé dice que entró en el arca en
en el 17 día del segundo mes de sus 600 años. Eso lo vemos en Génesis 7:11. La tierra se secó el día 27 del segundo mes de su año 601, de manera que contando 30 días por mes, el diluvio duró 371 días lloviendo. Con lluvia, más bien, estuvieron 40 días. Creo que al final, al salir del arca, Noé ofreció sacrificios, valiéndose de todos los animales y aves limpios, y Dios juró que no volvería a mantener un diluvio sobre la tierra. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y confirmó su decisión mediante un pacto. Y el símbolo de que Dios no iba a destruir con lluvia o con agua el mundo es el arco iris en las nubes. Vea que luego de eso viene la Torre de Babel. El ser humano de verdad siempre trata de buscar un medio, una razón, no sé, de entender las cosas. Y yo creo que todos, de alguna manera, pues tratamos de hacerlo así. Crearon la Torre de Babel, que fue un hombre que se llamaba Nimrod. El nombre de una de las principales ciudades por Nimrod era la tierra de Sinar, la antigua tierra de Babilonia que se encuentra en la llanura entre el Tigris y el Éufrates. La historia de la construcción de la elevada torre, y dice acá, y la consiguiente dispersión de la humanidad, posiblemente sucedió en los días de Peleg. Eso lo vemos en Génesis 10:25. Babel, al igual que la ciudad de Babilonia, era el curso de toda su historia. Se convirtió en el símbolo del orgullo del hombre y su inevitable caída. De verdad que como Dios nos hizo, ¿verdad?, con seres con conciencia, con libre albedrío, el hombre tiende a buscar el mal, definitivamente, pero sabemos que nosotros tenemos que luchar todos los días contra eso, contra lo que hay dentro de nosotros, contra esa maldad que puede haber en nuestra vida, y pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a ser mejores, a ser obedientes, a tratar de hacer las cosas de lo mejor posible. Luego comienza acá una historia patriarcal. En el principio Dios se relaciona con la humanidad sin hacer distinción y ahora cambia sus métodos. Llama a un hombre para fundar la raza escogida. El espacio concedido a este paso revela su importancia, ya que los siguientes 39 capítulos tratan sobre los comienzos de esta nación, de la cual vendría el Redentor. Y esa parte es como la más emocionante. Aquí comienza todo, o sea, ya Dios dijo, bueno, o sea, no puedo estar eliminando al hombre siempre, no puedo hacer eso. El hombre peca y lo voy a eliminar, o sea, no se puede. Entonces hay que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Dios eligió a Abraham, lo trajo de Ur, la ciudad natal de él, de los caldeos. Pasó él la mayor parte de su vida en Canaán. La obediencia de Abraham afectó la historia del mundo, de verdad. Seguimos hablando de Abraham, de las cosas que Abraham hizo, de las cosas de cómo Dios le habló a Abraham, porque literalmente lo llamó. La obediencia de Abraham, por eso dice acá que afectó la historia del mundo. Fue un ganadero rico y exitoso. En medio de los aprietos distorsionaba la verdad. Sus familiares, sus hermanos fueron Nacor y Harán. Su padre fue Taré. Su esposa fue Sara. Su sobrino Lot. Sus hijos fueron Ismael e Isaac. Las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo reverencian como el padre de su fe. Eso lo vemos en Romanos 4:16, Gálatas 3:7. Y es a quien Dios se le llama amigo de Dios. Dios lo llama que es su amigo, segundo de Crónicas 27, Isaías 41:8. De verdad que descubrir, ¿verdad?, que Dios tenía amor por nosotros, o sea, por nosotros los que estamos acá ahorita estudiando esta historia. Dios ya nos amaba desde antes y preparó todo, eligió a Abraham. Vamos a comenzar hablando de Abraham y algunos detalles importantes acerca de él en la próxima clase. Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga.